cosas sacan a Dios de la historia o que aparentemente lo sacan a Dios de la historia. Y estoy estudiando los 400 años. ¿Qué sucedieron durante 400 años entre el libro de Malaquías y el Evangelio de San Mateo? Y eso no está en la Biblia, hay que salir a investigarlo. Y cuando uno se pone a investigar esas cosas, descubre por qué aparentemente Dios se va de una familia. ¿Ves? Si alguno de ustedes pudiera investigar cuándo fue mi último familiar ascendente, que fue un hombre o una mujer de Dios que amó y sirvió a Dios. ¿Nunca se hicieron esa pregunta? Yo ya nací dentro de un ámbito cristiano un poquito más aparejado, sin que esto signifique que por nacer en una casa de cristianos somos cristianos, pero y colabora. Ambiente propicio siempre es más conveniente que desértico. Entonces yo tuve que entender que yo era parte, es más, nazco 8º hijo de 8 y más cosas ya, solamente que bueno, qué más señales de entender que soy parte de unos 40 o 50 años de la historia donde esa generación o va a avanzar lo eterno o lo va a estorbar, y eso no tiene que ver con su elección. Usted no pudo elegir ni su papá, ni su mamá, ni su familia, ni su país, porque las cosas eternas no se eligen, nos tocan. Y desde allí es que dijimos y compartimos el lunes una frase que me gustaría que la tengan. Fuimos creados para el presente. Y a mí me parece que esa es una de las frases más justas de la vida humana. No fuimos creados ni para el pasado, ni fuimos creados para el futuro. Fuimos creados para administrar la vida de manera presente. Por eso Dios tuvo que resolver el pasado del hombre y tuvo que resolver el futuro del hombre, porque usted no puede hacer nada, ni por su pasado, ni por su futuro. Dije una frase unos días atrás, peligrosa, pero la repito acá. Dios, que era eterno, se puso a trabajar en el tiempo y se cansó. Así que Dios tuvo que descansar el 7º día, porque estar metido en el tiempo cansa. Porque el tiempo es una cárcel para lo que fuimos nosotros creados. Usted no fue creado para que su cabeza hoy esté en el ayer, ni su cabeza esté mañana. Hoy es nuestra naturaleza para administrar una vida saludable, prolongada, algo que yo no sabía, pero si voy a estar con jóvenes, es bueno que lo sepan. La mayoría de las situaciones críticas, y vamos a repetir esto tanto este domingo como el martes, todas las veces que sea necesario, fuimos creados para el presente. Si usted quiere saber cuál es el problema más grande que usted va a tener los próximos minutos, es estar acá. Estar acá. ¿Quiere saber cuál va a ser la lucha espiritual más fuerte que usted va a tener? Estar presente en este lugar sin que su cabeza se vaya a la tarde ni se vaya al mañana. Y a esa posición de estar presente se le llama la vida en el Espíritu. Por eso Dios vive un eterno presente, porque Él es Espíritu. ¿Cuántos me saludan allí? A ver. Muy bien. ¿Cuántos espirituales hay aquí? No hace falta que usted levante la mano. Yo le voy a decir. Si en los últimos minutos su cabeza ya se fue a la tarde y se fue para atrás, eso no es espiritual. Si usted logra disfrutar su presente y escuchar cada palabra, usted y yo vamos a salir esta noche de este lugar
transformado de aquello que lo agobiaba hasta hoy y que se va a liberar para mañana. Por eso el tema de hoy es la fuerza necesaria para la iglesia presente. Y siempre se los pone a los jóvenes con la fuerza, ¿no? No, la fuerza de los jóvenes. No soy mala onda, pero no estoy de acuerdo. Creo que es injusto pensar que un joven tiene más fuerza que un anciano. Todo va a depender no de las fuerzas físicas, porque nada de nuestra fuerza física puede hacer algo espiritual. Cuando las fuerzas están concentradas en el presente, es como una bala que es disparada con acierto. Uno puede ser joven, pero si no está centrado, no está ubicado, no está firme, no está claro en su presente, en su identidad, en su vocación, ¿cómo? Es imposible disfrutar el mañana. Es imposible estar contento con el ayer, pero no porque usted y yo seamos mala gente, porque nada de eso nos pertenece. Solo nos pertenece el presente glorioso que tenemos en Dios. Por eso el escritor a los hebreos dice sobre Cristo la siguiente expresión: estando presente Cristo. Entonces, tener a Cristo no es una frase humana, es una posición espiritual. Voy a vivir este minuto como el regalo de Dios para mi vida. Esto lo voy a decir mañana y lo voy a repetir como loro si Dios me regala la vida. Bueno, como loro no, como hijo de Dios. Mire, si a usted le diagnostican un cáncer, si a alguien le diagnostican una enfermedad incurable, usted tiene dos cosas para hacer: ponerse a pensar en el futuro, ponerse a pensar en el pasado, o decir, tengo un capital, estoy vivo hoy. Y si yo vivo la presente vida, estoy en condiciones de estar preparado en fe para que toda enfermedad pueda ser absorbida por la vida de Dios. Usted no fue creado para el pasado, usted no fue creado para el futuro, usted fue creado por Dios para que hoy, en este próximo minuto, Dios pueda hacer a través de cada uno de nosotros aquello que ha diseñado hacer, porque Dios es eterno y nos encargó el presente. Entonces yo puse aquí, esto se llama justicia pura. Entonces, si tuviésemos aquí en esta reunión, que hay algunos ancianos acá, se han entrometido entre nosotros algunos ancianos de la reputación. No hay diferencia de fuerza entre el joven y el anciano si ambos viven en el presente que Dios les ha dado. No hay nada que temer. Si mi presente y el hoy están seguros en Dios, Dios en su soberanía ha preparado un futuro glorioso. Y no porque no hay que tener agenda, ni tampoco hay que tener un plan, ni que tampoco hay que tener un programa de vida. Todo eso se puede tener. Lo que no se puede tener es que los planes que tenemos nos saquen del presente, porque si nos sacan del presente, nada de lo que esperamos que sea bueno va a suceder. Si hoy oyereis su voz, no endurezcas el corazón. Si pudiera decirle a los jóvenes, ¿dónde radica la fuerza presente de Dios todos los días de nuestra vida? Si Dios te diera 70 años más de vida, ¿qué te aseguraría que tu fe, tu convicción, que tengas ganas de vivir, que tengas
la suma de años sin que eso signifique el resto del vigor. ¿Cómo sumar años sin restar vigor? ¿Cómo sumar vida espiritual sin volverse religioso? ¿Cómo sumar Biblia sin volverse legalista? ¿Cómo sumar cristianismo sin que eso sea agobio? ¿Cómo cantar mucho sin volverme un confiado que yo ya sé la canción? Hay algo que resuelve toda la vida humana y eso se llama entender el verdadero significado espiritual de la autoridad. Autoridad. La fuerza de Dios en la vida de un creyente radica en la proporcionalidad del entendimiento de lo que es la autoridad. Dios no tiene autoridad. Dios no es alguien con autoridad. Autoridad es un buen sinónimo cuando usted se ha cansado de decir Dios. Es verdad lo que dijo recién una joven allí porque se dijo en la ELA. Y comparto 100% el concepto y lo que voy a decir no lo mueve, sino que lo trata de ampliar. No te ocupes tanto de dónde te sacó el Señor, sino ocúpate en saber a dónde te ha puesto Él. Perfecto. En cuanto a un tema, el creyente se hace firme en la medida que sabe cuáles fueron los daños colaterales del pecado y por qué el hombre, diseñado y creado por Dios y plantado en el huerto, no sirvió para terminar el proyecto Edén, porque el primer Adán sí fue creado para una responsabilidad final, llenar la tierra. El hombre tenía una meta, llenar la tierra significaba hacer de la tierra un Edén. La tierra no se debería de haber llamado planeta Tierra, se debería de haber llamado el gran Edén, la gran comisión, sacar los límites del Edén y llenar toda la tierra de esa creación. ¿Por qué no se pudo hacer? Porque el pecado en términos prácticos es violencia contra la autoridad de Dios. Y cuando en el cristianismo autoridad no es la primer palabra con la que un ser humano se encuentre después de haber nacido de nuevo, nada del evangelio va a funcionar en su vida. Porque la fuerza de la juventud, como la fuerza de la ancianidad y la fuerza de los valientes, solo permanecen si hemos aprendido todo lo que más podamos sobre lo que significa la autoridad. Por eso los que hemos estudiado teología, y animo a muchos de ustedes que lo hagan y estoy dispuesto a acompañarles personalmente en estas cosas, decimos que uno de los atributos de Dios es su simplicidad. Así como Dios es omnipotente, así como Dios es omnipresente, Dios tiene el principio de la simplicidad. Muy difícil de traducir esto en español porque simplicidad parece simple o simplismo y no lo es. Se dice de la simplicidad de Dios en teología a la construcción de la fe
que Dios no tiene partes, sino que Dios es uno. Fue lo primero que Dios le dijo a la nación de Israel. Vuestro Dios uno es. A eso se le llama simplicidad. Dios no es Padre y además es Dios y es soberano. No, Dios no tiene partes. Y eso es un asunto teológico bien interesante. La pregunta es ¿por qué algo se puede mantener íntegro y entero y sin romperse? Por eso los apóstoles que aconsejaban este principio de simplicidad a la vida del creyente, que vuestro Dios de paz os santifique por completo. Eso se llama la simplicidad de la santidad, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros no somos tripartitos, tenemos diferentes funciones, pero somos uno. Cualquiera de estas tres que se separen dejan de funcionar para el diseño en el que fue creado. Por eso cuando nosotros hablamos de integridad, no hablamos de conducta, no hablamos de moral, hablamos de estructuras divinas. Por eso cuando el hombre y la mujer se casan son un solo cuerpo, ya no más dos. Y cuando Cristo habita por su vida en nosotros, no es Cristo y Juan, es solo Cristo, porque la naturaleza mayor absorbe a la menor. Ya no somos dos, sino que somos uno. La pregunta es entonces, ¿cómo ese uno? ¿Cuál es la característica de una persona íntegra? Es fuerte. La fortaleza espiritual es la consecuencia de la integridad. Y la capacidad de la integridad es la autoridad. Por eso Pablo usa en el ser humano un ejemplo. Por eso en Dios, aunque es uno, hay Padre, hay Hijo y Espíritu Santo, y los tres tienen un orden de relevancia en el contexto en el que nosotros lo podemos entender. No son uno más importante que otro, son diferentes en autoridad. El Espíritu Santo consuela y dirige al hombre a Cristo. Cristo toma al hombre perdido y se lo lleva al Padre. Y el Padre le devuelve la gloria al Hijo, y el Hijo dice: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu. Es una dinámica rica donde no hay más importante sino que hay poder y fuerza. Por eso el Señor es mi fortaleza, porque sabe funcionar en autoridad. Cuando nosotros decimos que una mesa tiene que ser espiritualmente fuerte, psicológicamente estable, físicamente sano y económicamente o financieramente con los recursos necesarios para vivir, hablamos que una persona medianamente entendiendo autoridad, conforme crece en la fe, debería de ir encontrando, según la condición y lugar a donde vive, cierta estabilidad en su vida, no porque sea la doctrina de la Biblia, ni porque es por lógica con K de orden. Si vivo en el Espíritu, este Espíritu tiene que afectar mi alma, y mi alma tiene que afectar mi cuerpo, y mi cuerpo tiene que servir para producir los recursos que necesito para que yo pueda vivir la cantidad de vida que necesito vivir para cumplir en un presente continuo un futuro glorioso. Autoridad. Es interesante porque la palabra autoridad tiene mucho significado, pero uno que es vulgar es buen augurio. Las personas que entienden autoridad, ya sus vidas son un augurio que les irá bien. Puede haber excepciones en la vida natural, pero básicamente las personas que ubican autoridad. Si usted entra en un salón
Si usted entra en una oficina pública y usted respeta los carteles, identifica rápidamente quién está en autoridad, las probabilidades de que a usted le vaya bien en ese trámite son mayores que aquellos que entran y no leen carteles. Las personas que dicen no tire basura y no tira. Las personas que ven una senda peatonal y frenan. Si usted ve un semáforo en rojo y para. Y si usted ve luces amarillas en el tablero del auto y levanta la mirada. Si una roja y para, una verde y sube. Las probabilidades de que usted llegue a destino respetando las autoridades son mucho más altas que el que las violenta permanentemente. Si nosotros entendemos que Dios es el creador de todas las cosas y que su deseo de darse a conocer es uno, que se conozca su autoridad. No, que lo conozca como papá, como padre que yo no tuve. No, como autoridad. Yo quiero el cristianismo porque el cristianismo resuelve el único problema que no puede resolver ninguna religión: la autoridad de Dios. Somos cristianos porque amamos vivir la vida para conocer más de su autoridad, en contra de un mundo a donde la autoridad cada vez está más devaluada. Y a donde la tecnología y el mundo en el que vivimos hace un mundo chato, terraplanista, a donde las cosas hay que decirlas 50 veces y que después no la entendemos porque después de la cuarta vez ya nadie está oyendo. Cuando autoridad es obedecer a la primera vez. Lo demás es ver cómo mejoramos. En las Escrituras, autoridad son funcionarios. De ahí viene la palabra Asia, que también se le va a aplicar la misma palabra para el continente asiático. Funcionarios. Exousia, que significa que tiene valor porque camina conforme a ley. El valor espiritual de las personas es conforme a ley. Otra palabra bíblica para autoridad es epitash, que significa ver autoridad, ver el orden, guardar el orden. Si yo dijera hoy, vamos a guardar el orden, nadie deje sillas aquí adelante, y todos corrieran a tapar las sillas, no es porque, ¿y por qué? Porque no me gusta. Eso significa orden. La palabra para autoridad es curiotes o curios, que significa Señor, y esta es la palabra que usó Jesús cuando dijo: yo vengo a predicar el evangelio de la autoridad de Dios. Jesús no vino a predicar el evangelio que salva al hombre. Jesús no vino a predicar el evangelio que restaura tu vida. Jesús no vino a predicar el evangelio que saca a las personas del infierno y las pone en el cielo. Eso sucede por una cuestión progresiva de la autoridad. Él vino a predicar el evangelio del reino. Señores, ustedes pueden vivir la vida que a usted se les dé la gana, pero vengo a decirle algo: mi Padre está en absoluta vigencia y autoridad. Gloria a Dios. Y una generación de responsabilidad final tiene que ser una generación que con lo primero que se choque usted no es con levantar una mano, a ver cómo soy salvo, decir: señores, yo estoy aquí en un lugar de autoridad. Y si yo voy a estar adentro de una congregación, y yo voy a estar dentro de un grupo de personas, y voy a estar dentro de un ámbito espiritual que va a hacer algo bueno por mí, como a usted le pasa si va a la escuela o si le va a la universidad, usted sabe que usted no va a tener un buen fin de año si todos los días está desafiando la autoridad. Bueno, usted puede zafar de la escuela porque sus profesores y autoridades no son omnipresentes, pero no puede pasar nunca en lo espiritual, porque Dios todo lo ve
Él todo lo conoce y Él no nos está midiendo a nosotros por los problemas que tenemos, sino por el entendimiento que tenemos de su autoridad. Y si yo pudiera redimir la vida de un joven hoy, le diría: desenfóquese de las multiformas de cabeza que construimos en la vida. Queremos redimir el pasado, queremos estar prevenidos para el futuro. No piensen que usted no lo va a hacer más. Yo con la que ya pasé, yo ya me quemé con leche. Le va a volver a pasar, salvo que nuestra naturaleza recobre el valor de la autoridad. Y me puedo volver a enfermar, sí, están todas las condiciones dadas. Y voy a volver a pecar, pero por supuesto. Claro. Y a mentir, te lo firmo. Y a ganar almas, y sí, también. Y voy a ser fuerte, y sí, si autoridad espiritual o autoridad de Dios se revela a nuestras vidas. En el año 2000, en Caracas, Venezuela, inicié una serie de mensajes que se predicaran, que estaba basado en el dinero, la raíz de todos los males. El amor del dinero, la raíz de todos los males. Y la serie se llamó Nuestra mala conexión con el dinero. Dando a entender que las cosas no son malas, sino el corazón humano es malo. La televisión no es mala. Los muebles que tienes en tu casa tampoco es malo. Lo malo está en cómo el corazón humano conecta las cosas. Lo mismo pasa con la autoridad. Si nosotros hemos conectado con el Evangelio sin entender lo que es autoridad, nunca fue el Evangelio de Cristo el que fue revelado a nuestros corazones. Por eso que si usted ve los hombres y mujeres bíblicos, usted va a notar que ninguno de ellos pudieron propiciar voluntad de Dios en su vida, porque la autoridad de Dios es la voluntad de Dios. No es que yo necesito conocer autoridad para hacer la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es la razón de su existencia y la mía, y su autoridad es su voluntad. Dios nunca revela su autoridad ni su voluntad a ninguno que no maneje este sinónimo en su vida. Autoridad. Y de la misma manera entonces que dijimos que el amor al dinero, y entonces ahí estaba el mensaje, la mala conexión con el dinero corrompe, no el dinero, la mala conexión. Y a veces cuando los creyentes dicen, no, porque en la iglesia yo veo tantas cosas, y mira hermano, todo vemos en la iglesia, todo lo que pasa en las congregaciones, que algo nos fortalezca o nos debilite, es nuestra conexión con el principio de autoridad. Si mi corazón no está conectado con autoridad correcta y revelada, mi vida será inestable. Ojalá una persona me bese todos los días o me pegue una cachetada todos los días. Tarde o temprano, tanto cualquier expresión corrompe el corazón si lo que nosotros no tenemos es claridad de autoridad. Autoridad. ¿Por qué la raíz de todos los males, el amor al dinero, como la raíz de todos los males es tu conexión con autoridades? No son las autoridades, es tu conexión y la mía con autoridades. Estar en un lugar y no saber quién está al mando, quién está en administración. Y voy a decir una frase que pudiera sonar nueva a tu espíritu, pero hay una sola autoridad en toda la creación. Y esa autoridad es Dios. No hay seres humanos en autoridad. Cuando alguien te dice, yo soy autoridad, usted huya de allí. Dios sí delega autoridad.
Pero Dios nunca hizo a personas que sean autoridad, porque solo Dios es autoridad. Y Él, en su diseño, ha tomado de su autoridad y la ha delegado a personas, y lo ha hecho siempre con mucha claridad, dándole en la naturaleza a los padres autoridad delegada y a las personas, a medida que van creciendo de forma física, biológica, asumiendo responsabilidades finales, dándole un tiempo final al bebé, al niño, al adolescente, al adulto y al que es más responsable. Lo mismo en la vida espiritual. A los que van dejando la niñez y luego maduran en el Señor y crecen en la palabra, y cuando van llegando a la estatura de la persona de Cristo, lo que va sucediendo es que esa responsabilidad es final. Entonces, una medida para saber cuánto yo he crecido en Cristo es cuánto final tú te crees que viniste a producir en la tierra. Si usted y yo no cargamos con una responsabilidad final, entonces somos niños inestables, inmaduros, llevados por todo viento de doctrina que sopla en el mundo, costumbres, si estás en la escuela, modas, todo lo que ataque tu identidad, todo lo que te haga sentir vergüenza, todo lo que sí, para mí me discriminan, el bullying y todo lo que sabemos que hay en el mundo. Cuando falta entendimiento de autoridad, todo lo que está en el mundo pegará en la línea de flotación de nuestra estabilidad espiritual. Tu pasado y tu futuro. Porque la autoridad nunca se aprende en un libro, la autoridad es la expresión de la vida. La autoridad es un género de personas que no se discute, se expresa por autoridad. Pero en un mundo donde la autoridad está devaluada, tenemos que estar a los gritos explicándole a la gente quién está en autoridad, quién es autoridad delegada y el valor que tiene la autoridad delegada. Voy a pedir que pongamos la canción que cantamos y que le pedí a Multimedia que lo tengan, porque esa canción, si esa canción se hace una realidad en nuestra vida y deja de ser una canción, es todo lo que necesitamos cantar el resto de la semana para que nuestra vida sea rediseñada al propósito eterno de Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. O sea, ¿quién tiene tanta autoridad que da una palabra y se hace el cielo y la tierra? Eso es algo de autoridad, ¿ve? Eso es lo que cantaron ustedes recién. ¿Es cierto que cantaron eso o no? No sé, la cantaron, vamos a ver si es cierto. Porque dice que reina con autoridad. Reina con autoridad. Porque el fundamento del reino es su autoridad. Yo pregunto, jóvenes, ¿cuántos quisieran vivir todos los días que queda de su vida bajo una consigna de gloria sin que usted esté preocupado? Jesús le dijo a los discípulos, pero no me quiero ir, voy a terminar la pregunta, una vida estable en el futuro, algo que a mí no me dejaron como legado, pero quiero dejarle como legado a ustedes como jóvenes, un evangelio que le brinde un legado de paz. Levante su mano, declare su vida, declare esta palabra sobre su vida, y los más viejos que vinieron también, porque si van a estar acá de florero, favor de volver para el cafecito de la despedida. Acá los necesito a todos en un mismo espíritu. Levante su mano. Amados, no fuimos creados para el futuro, sino para vivir en autoridad presente. Ve, por ejemplo, vamos a hacer un ensayo. Nadie me deje una silla vacía adelante de usted. Solamente era adelante de usted, pero métale hasta donde quiera. Si usted pasó una fila adelante, hasta ahí le da el cerebro de autoridad. Si pasó dos, claro. Y si se viene acá adelante con la silla, ¿qué le digo? Diga conmigo, autoridad. Jesús dijo, miren los lirios del campo. Miren las aves del cielo.
¿Ha visto usted alguna oficina psicólogo para gorriones? ¿Eh? ¿Qué le pasó al gorrión que tenías ahí en tu casa? No sé, se deprimió. Y ahora hace cuiqui nomás. Está deprimido, tiene un ataque de depresión. Amados, quiero decir una cosa. Todas las enfermedades del presente siglo que vivimos, alto porcentaje de las enfermedades del siglo XXI es un no entendimiento de la autoridad de Dios dentro de los creyentes. Jesús exaltó al centurión romano cuando le dijo: tengo a mi siervo que está enfermo. Y dijo Jesús: ¿sabe qué? Me caes bien, vamos a tu casa. Le dijo el centurión: no vayas, porque yo soy persona que vivo bajo autoridad. Y cuando vivo bajo autoridad le digo a este que va y vaya, y viene y viene. Así que tú y yo manejamos un código, y ese código no es Biblia, ese código no es canciones, ese código no es si me voy a vestir con onda, con pantalón ajustado, pantalón flojo, si voy a usar traje, si vamos a cantar música. No, esto se trata, el evangelio se trata de identificar autoridad según Dios la ha delegado. Los predicadores predicamos del trono de la gracia y confundimos. Justamente, no hay un trono de cualquier cosa, hay un trono de gracia, y para trono, entonces no hay tal cosa como: hay que tener cuidado. Claro que hay que tener cuidado de hablar de la gracia, sí, porque siempre la gracia y la libertad han sido tomados de manera incorrecta. ¿Dónde está el equilibrio? Trono, porque la palabra trono es autoridad y la palabra gracia equilibra el trono. Por eso tenemos un trono de gracia, no tenemos una silla de gracia, no tenemos una mesa de gracia, tenemos un trono. Y no se puede mezclar la gracia de Dios y apelar a la gracia de Dios sin un entendimiento de la autoridad, ni tampoco a su amor, porque su amor está basado en autoridad. Y de esto vamos a compartir, si el Señor nos regala la vida, mañana y el martes, y la vida que tengamos y los Zoom que tenemos, porque usted no necesita un curso ni para el bautismo, ni tampoco, sí, por ahora sí lo vamos a necesitar, unos 200 años más lo vamos a necesitar. Pero si ustedes se vuelven normalitos, sus hijos no necesitarán un cursito, porque nuestra vida bajo autoridad es la que enseña. Las personas que viven bajo autoridad aprenden mucho más rápido de la vida espiritual que los otros. Yo ya tuve que tomar una posición sobre esto porque hay demasiadas personas no entendiendo. Entonces, como que después hay una generación que es psicopática, ¿no? Es que los jóvenes no entienden y lo empiezan a menospreciar a ustedes. El mundo le pone unas películas, no sé, que hay que decodificarla y ustedes la entienden. Y venimos a la iglesia y es medio pesado para los jóvenes. No, hay que comenzar a orar al Señor que se revele con autoridad. Confusiones, angustia, decaimiento. Amados, la mayoría de nosotros, si hubiésemos obedecido a la primera vez a todo lo que se nos dijo de que nacimos, tendríamos menos chichón en la cabeza, menos marca en el cuerpo y tendríamos menos angustia en nuestra vida. Amados, ¿cómo nos vinculamos con autoridad de Dios y autoridades delegadas? Definen nuestra vida. Maridos con autoridad tienen esposas e hijos más saludables. No más buenos, más saludables. Se propicia, es atmosférica. La autoridad es atmosférica. Pedir disculpas, pedir permiso, decir gracias, respetar carteles, no tirar basura. Esposas que entienden el principio de autoridad en un hogar van a ser esposas e hijos más saludables. Pero este es un círculo. Sí, pero entonces cada uno, sí, pero que mi esposa, sí, pero mi esposo. No, acá no hay sí, pero nada, porque ningún ser humano es autoridad. Acá se trata de encontrar la autoridad de Dios sobre mi vida y comenzar a construir círculos virtuosos
de autoridad para que Dios vuelva a la tierra y nos convirtamos en una generación con responsabilidad final. Trono. La creación funciona por su autoridad y el sustento del ser humano viene por autoridad. Así que yo podría, sin estar pensando en el mañana y estar preocupado en el mañana, ni pesadumbrado por el pasado, diciendo que si le pido al Señor que me revele hoy su autoridad, ¿habrá trono? La creación se sujetará a la autoridad de Dios y no faltará el sustento para los hijos que viven bajo autoridad de Dios. La voluntad de Dios es su autoridad y sus leyes son su voluntad. Cuando alguien nos pregunta, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La respuesta es que sea santo. No, pero yo le estoy preguntando cuál es la novia para mí, cuál es el novio para mí. Yo no contesto cosas que ni Dios contesta. En ningún lado dice, lo único que dice la Biblia es no andes con yugo desigual con los incrédulos. Hay unas cuantas leyes ahí. Una vez que tú encuentras a personas que están en santificación, que sus vidas viven en una santificación constante, que usted lo ve que no son perfectos, pero su vida es una abnegación para que la vida de Cristo purifique nuestra vida. Ser declarado, Señor, mi humildad, para que tu autoridad, porque lo que nos santifica a nosotros no es nuestra culpa, es su autoridad. Amados, la autoridad de Dios es el fuego que purifica nuestras vidas. Cada vez que obedecemos a Dios, somos más puros. ¿Y con qué confundimos los creyentes autoridad? Y con esto termino para que se los quede allí. Número 1, con poder. Confundimos autoridad con poder. Número 3, confundimos autoridad con poder y confundimos autoridad con sumisión. Confundimos y no son lo mismo. Levante su mano, diga, Dios es la autoridad. Y en la tierra y en todos los planos tengo que pedirle a Dios poder identificar autoridades delegadas. Y sobre esto podríamos hablar larguísimo. Luego, primer confusión. Confundimos autoridad con poder. Y el poder es una expresión de la autoridad. Por eso a Satanás le fue quitada toda autoridad, pero sigue operando con poder. Y cuando un creyente te pregunta, ¿y por qué el diablo? ¿Y por qué los brujos? ¿Y por qué los hechiceros? Es porque tienen una confusión entre autoridad y poder. Por eso a Jesús le preguntaron, ¿con qué autoridad y poder? Dos cosas diferentes. Preguntaron bien, ¿hace todas las cosas? Porque una persona podría tener poder sin que eso signifique que tenga autoridad. Una persona que mide 2 metros tiene más poder posible que una persona de 1 metro, físicamente hablando. Pero si el que mide 1,50 m es un policía y tiene un silbato, puede hacer frenar al camión de 8 toneladas porque la autoridad está por encima del poder. ¿Y con qué confundimos los creyentes autoridad? ¿Y por qué hay tanta confusión? ¿Y por qué los jóvenes tenemos que entender esto para nuestra responsabilidad final? Porque tenemos que pensar todos los días que autoridad no es poder y tampoco es sumisión. Porque la sumisión es una actitud ante la autoridad. Ser sumiso no es obedecerle a todo el mundo. Ser sumiso es la actitud correcta ante la autoridad. Por eso decimos en espiritualidad que obediencia es relativa mientras que la sumisión es absoluta. Yo ante toda autoridad tengo que tener una actitud sumisa. ¿Qué significa sumiso? Un corazón humilde. Esto yo lo aprendí en Marina de Guerra.
usted nunca salga corriendo a ejecutar una orden si no la oyó bien. Siempre si lo llama un superior, usted corra. ¡Balistreri! ¿Por qué? Porque tiene rango y tiene autoridad. Ahora, oiga bien, porque la obediencia no es absoluta. La obediencia solo es a una autoridad delegada si lo que me está mandando a hacer es lo mismo que me mandaría Dios. Si no es lo mismo que manda Dios, entonces mi obediencia a ningún ser humano tiene que ser absoluta. Y por eso es causa de dar nuestra vida y pagar el precio que haga falta. Porque nadie ha sido creado para obedecer una orden que no sea de la autoridad de Dios. Póngase de pie. Hombres y mujeres con la responsabilidad final. Voy a dar algunas palabras enviadas por el Espíritu, confiando en que esta palabra puede encontrar lugar en su corazón. Y si quieres poner en práctica y crees a la palabra y a la autoridad de Dios, estas palabras pueden producir en nosotros un cambio impresionante en las próximas horas. ¿Hay alguien enfermo, joven, en esta noche aquí? Levante su mano donde está. O hermano o hermana que vinieron hoy. Somos generación del tiempo presente. Téngala levantada. Alguna enfermedad, algún diagnóstico. Falta de paz y de alegría en el corazón en cuanto a la vida, situaciones. No vengan acá y cuando me salga de acá digan, no sabe que el médico me dijo que tenía una manchita. Este es el momento para quedar 0 kilómetros. Si usted cree y ha venido y se ha sentado acá, si usted está por primera vez acá o segunda vez, ¿hay alguien que esté aquí por primera o segunda vez que pueda levantar su mano? Quiero saludarle. Muchacha, gracias por estar, gracias por estar. ¿Quién más? Tenemos 2 manos que están levantadas. Yo voy a pedir que los que levantaron la mano la tengan levantada porque voy a hablar sobre ustedes un espíritu de resurrección y algo que ustedes no vinieron a buscar, los vino a buscar a ustedes, que es el espíritu de vida que viene de Dios. Quiero dar una palabra, acabo de dar la palabra de sanidad a todos los que están enfermos. Tienen que recibir la palabra de sanidad que sale de la boca de Dios, porque yo me he reunido en el trono de la gracia del Señor y esto va a ser por la palabra de autoridad, va a ser continua, va a ser progresiva, va a ser permanente y va a ser contundente. A todos los que están aquí por primera o segunda vez y que su corazón ni siquiera sabe a dónde está, por el poder del Cristo resucitado que predicamos, ordenamos que el espíritu de vida venga a esos corazones. Y estas vidas dejen de estar muertas para pasar a la vida que le ha sido dada del Señor. Y un solo mover del espíritu comienza en sus corazones y nace la nueva criatura por el poder del engendrar la vida del Hijo de Dios. Me voy a referir ahora a problemas mentales, a situaciones conflictivas de personas que no terminan de experimentar la paz y el consuelo de Dios. Levanten sus manos allí. Yo me he propuesto ser parte de una iglesia a donde los enfermos se sanan, donde el poder de Dios se manifiesta en la vida de las personas. Si tú has perdido un ser querido, yo soy pastor de una grella donde la gente se consuela, donde los viudos y las viudas reciben el consuelo de Dios. Yo no voy a ser pastor de una congregación y voy a apostolar iglesia donde la gente vive en conflicto, donde no haya paz, donde no exista el consuelo y además con todo eso tocar las cosas del Señor. Hay un conflicto de autoridad en tu casa con tus padres, tus abuelos, las autoridades espirituales que tienes te han sido un mal ejemplo. Vuela más alto.
y deja de centrarte en lo delegado y vuelve a la autoridad del Señor, porque el trono de la gracia va a dispensar gloria sobre sus vidas. Les pido que abran su boca y emitan una palabra de confesión en este momento. Y a los que están por primera vez, las muchachas y muchachos que levantaron la mano, celebren el espíritu de vida. Jóvenes, si ustedes y nosotros resolvemos un asunto de autoridad, entonces la vida no tiene por qué pesar hacia atrás y tampoco tiene que cargar hacia adelante. Amén. Buenas noches a todos.